Lorraine Hampton estaba de pie frente al espejo de su piso en un lujoso barrio de Washington. Su mirada se fijó en el traje azul oscuro impecablemente planchado que realzaba a la perfección la esbelta figura de la mujer de 32 años. Llevaba el pelo castaño recogido en un moño apretado y sus ojos marrones eran decididos. Hoy era un gran día. Debía dirigir una operación para detener a un peligroso traficante de drogas. Comprobando la funda de su arma reglamentaria, Lorraine salió del piso. Sus pasos resonaron en el pasillo vacío del lujoso complejo de apartamentos. Bajó al aparcamiento subterráneo, subió a un sedán negro y se dirigió a la sede del FBI. Lorraine siempre había sabido que llegaría a ser agente. Ya de niña admiraba el trabajo de las fuerzas del orden y soñaba con luchar contra el crimen. Graduada con honores en la Academia del FBI, ascendió rápidamente gracias a su aguda mente, su intuición y su inquebrantable dedicación. La operación fue un éxito. Se detuvo al traficante y se incautó un importante cargamento de droga. Esa noche, mientras Lorraine terminaba su informe, James Donovan, su superior inmediato, llamó a la puerta de su despacho. «Buen trabajo, Hampton», elogió. «¿Qué tal si celebramos el éxito? Esta noche hay un acto benéfico en la Galería Nacional de Arte. Estará mucha gente influyente. Deberías conocerla». Lorraine dudó. Prefería pasar las tardes en casa con un libro, pero se dio cuenta de la importancia de establecer contactos. «Vale, iré», aceptó. 2 horas más tarde, Lorraine entró en el majestuoso edificio de la galería. Su vestido de noche verde oscuro se ajustaba con elegancia a su figura y su pelo suelto caía en suaves ondas sobre sus hombros. Se sentía fuera de lugar entre tanta gente elegante, pero intentó mostrarse segura de sí misma. De repente, alguien le tocó ligeramente el codo. Lorraine se dio la vuelta y se encontró con la mirada de un hombre alto, de unos 35 años. Llevaba el pelo oscuro bien peinado y en sus ojos verdes bailaban destellos de picardía. «Perdone mi intromisión», dijo con una leve sonrisa, «pero no he podido evitar acercarme a la mujer más hermosa de la velada. Me llamo Declan Ferris». Lorraine sintió que el color se le subía a las mejillas. Normalmente desechaba con facilidad ese tipo de coqueteos, pero aquel hombre tenía algo especial. «Lorraine Hampton», se presentó, estrechando su mano extendida. Hablaron durante toda la velada. Declan resultó ser un asesor financiero de éxito con mucho sentido del humor. Contaba anécdotas divertidas de su vida y escuchaba atentamente a Lorraine. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no era un agente del FBI, sino una mujer cualquiera. Cuando la velada tocaba a su fin, Declan se ofreció a acompañar a Lorraine a casa. En la puerta de su piso, la besó suavemente en la mejilla y le pidió su número de teléfono. Lorraine aceptó sin dudarlo. Su romance se desarrolló rápidamente. Declan rodeaba a Lorraine de atenciones y cuidados de los que ella carecía. Comprendía las particularidades de su trabajo y nunca se quejaba de sus salidas repentinas o de sus regresos tardíos a casa. 6 meses después, Declan le propuso matrimonio y Lorraine, por primera vez en su vida, cedió al impulso y aceptó. La boda fue modesta pero elegante. Lorraine brillaba de felicidad con un vestido blanco como la nieve y Declan no le quitaba los ojos de encima enamorado. Los compañeros de Lorraine en el FBI felicitaron con aprobación a los recién casados, felices por su agente, habitualmente reservada. Pero en medio de la celebración, Lorraine se fijó en una mujer cuya mirada la atravesaba literalmente. Alta, con una postura perfecta y el pelo recogido en un apretado moño, destacaba entre los invitados. «¿Quién es?», susurró Lorraine a su marido. Declan se tensó ligeramente. «Esta es mi madre, Tara. Iba a presentártela más tarde, pero ya que está aquí», le indicó a Lorraine que se acercara a la mujer. «Mamá, te presento a Lorraine»,
Ella es Lorraine, mi esposa. Lorraine, ella es Itara Ferris, mi madre. Itara miró fríamente a Lorraine. Por fin he visto a la mujer que robó el corazón de mi hijo, dijo con un acento apenas perceptible. Su apretón de manos fue firme, casi doloroso. Lorraine sintió un escalofrío. En los ojos de Itara se leía una clara desaprobación, rayana en la hostilidad. Encantada de conocerla, señora Ferris, respondió, intentando mantener la calma. Espero que se dé cuenta de la responsabilidad que recae sobre sus hombros, continuó Itara. Declan es mi único hijo y no le deseo más que lo mejor. Mamá, por favor, intervino Declan. Hoy no es momento de moralinas. Itara apretó los labios pero guardó silencio. Lorraine hizo todo lo posible por sonreír, aunque se le cerraron las tripas. Estaba acostumbrada a encontrarse con criminales peligrosos, pero aquella mujer le producía un miedo inexplicable. El resto de la velada transcurrió como un borrón. De vez en cuando Lorraine captaba la mirada de su suegra, lo que la incomodaba. Cuando los últimos invitados se dispersaron, respiró aliviada. «Siento lo de mamá», dijo Declan rodeando a su mujer con el brazo. «Mandona. Pero estoy seguro de que os llevaréis bien con el tiempo». Lorraine asintió, sin querer ensombrecer su primer día como marido y mujer. Pero en algún lugar de su mente sentía que conocer a Itara era solo el principio de una relación complicada que podría afectar seriamente a su matrimonio. Al quedarse dormida en los brazos de Declan, Lorraine trató de alejar los pensamientos perturbadores. Era feliz y no quería que nada estropeara el comienzo de su vida juntos, pero su experiencia como agente del FBI le decía que a veces los mayores peligros acechan donde menos te lo esperas. Habían pasado 3 meses desde la boda. Lorraine Hampton Ferris estaba sentada a la mesa de la cocina, removiendo pensativamente el café frío. El reloj marcaba las 6:30 de la mañana, pero hacía tiempo que el sueño la había abandonado. Tenía que estar en la oficina del FBI dentro de 1 hora y Declan seguía durmiendo en su dormitorio. Su vida de casados había empezado sin problemas. Se habían mudado al espacioso piso de Lorraine, que había comprado antes de conocer a su marido. Declan había insistido en pagar la mitad de los gastos, aunque Lorraine le había asegurado que no era necesario. El silencio matutino fue roto por el timbre del teléfono. Lorraine se estremeció al ver el nombre de su suegra en la pantalla. «Buenos días, Itara», contestó, tratando de sonar amable. «Lorraine, querida, espero no haberte despertado». La voz de Itara sonaba demasiado alegre para las primeras horas de la mañana. «Solo quería recordarte que esta noche tenemos una cena familiar. Espero que no se te haya olvidado». Lorraine reprimió un suspiro. Claro que no se le había olvidado. Itara se lo había recordado todos los días durante una semana. «Por supuesto que no. Declan y yo estaremos en tu casa a las 7». «Estupendo. Y, Lorraine, no te olvides de ponerte algo decente. Tu atuendo era un poco inapropiado para una cena familiar la última vez». Lorraine apretó los dientes. La última vez había llevado unos simples vaqueros y una blusa, un atuendo bastante apropiado para una reunión informal. Pero Itara parecía esperar que su cuñada apareciera en las cenas familiares en traje de noche. «De acuerdo, Itara, nos vemos esta noche», se apresuró a decir Lorraine. Mientras colgaba el teléfono, un Declan con ojos soñolientos entró en la cocina. «¿Quién ha llamado?», preguntó, desperezándose. «Tu madre. Me ha recordado lo de la cena». Declan sonrió. «Ella solo quiere que nos veamos más a menudo. Sé que puede ser un poco insistente, pero quiere lo mejor para nosotros». Lorraine permaneció en silencio. No quería empezar la mañana con otra discusión sobre el comportamiento de Itara. El día en la oficina del FBI transcurrió con su habitual ritmo frenético. Lorraine estaba agradecida al trabajo por distraerla de sus pensamientos sobre la próxima cena. Sin embargo, cuando regresó a casa para cambiarse, volvió la tensión.
Declan ya la estaba esperando, vestido con un estricto traje. «Pareces cansada», comentó, besando a su mujer en la mejilla. «¿Cancelamos la cena?» Por un momento, Lorraine estuvo dispuesta a aceptar, pero entonces imaginó la reacción de Ítara. «No, está bien. Dame 15 minutos». Eligió el elegante vestido negro que solía llevar en los actos formales del FBI. Tal vez satisfaría los requisitos de Ítara en cuanto a atuendo bien puo. La casa de Ítara Ferris estaba situada en un suburbio de lujo de Washington, D.C. Cuando Lorraine y Declan llegaron, ya estaban encendidas las luces de todas las ventanas. Ítara los recibió en la puerta, vestida con un exquisito traje de noche. «Declan, cariño», exclamó, abrazando a su hijo. Luego se volvió hacia Lorraine. «Lorraine, me alegro de que hayas podido venir a pesar de tu apretada agenda». La cena transcurrió en un ambiente opresivo. Ítara acribillaba a Declan a preguntas sobre el trabajo, casi ignorando la presencia de Lorraine. Sin embargo, cuando se dirigió a su cuñada, sus preguntas parecían más bien un interrogatorio. «Lorraine, querida, ¿cómo va tu carrera? ¿Sigues trabajando en la... ¿cómo se llama? ¿La brigada antidroga?» «Sí, Ítara. Llevo 2 años a cargo del departamento». «Oh, qué interesante», se estiró Ítara sin una sombra de interés en su voz. «¿Y no estarás pensando en cambiar de trabajo? ¿Algo menos... peligroso? Después de todo, ahora eres una mujer casada». Lorraine sintió que el color de la ira subía a sus mejillas. «Mi trabajo es muy importante para mí, Ítara, y Declan lo entiende y me apoya». Ítara apretó los labios. «Por supuesto, cariño, pero te das cuenta de que algún día tendrás que pensar en tener hijos, y un trabajo tan peligroso». «Mamá», intervino Declan, «Lorraine y yo aún no hemos hablado de niños. Cambiemos de tema». El resto de la cena transcurrió en un incómodo silencio. Cuando por fin se despidieron y subieron al coche, Lorraine sintió que la tensión de las últimas horas la liberaba. «Siento lo de mamá», dijo Declan, arrancando el coche. «Está preocupada por nosotros». Lorraine contuvo una respuesta cortante. Sabía que Declan quería a su madre y no podía ver cómo su comportamiento estaba afectando a su relación. En casa, Lorraine notó que Declan parecía preocupado. Permaneció largo rato sentado frente al portátil, con la mirada perdida en la pantalla. «¿Va todo bien?», le preguntó. Declan se estremeció y cerró apresuradamente el portátil. «Sí, solo trabajo, nada serio». Pero Lorraine intuía que algo iba mal. Últimamente, Declan se había vuelto más retraído, a menudo se quedaba hasta tarde en el trabajo y hablaba menos de sus asuntos. Una semana después, mientras revisaba el correo, Lorraine se topó con un extraño sobre dirigido a Declan. No lo abrió, pero vio el logotipo de un gran banco. Por la noche, decidió hablar con su marido. «Declan, hoy ha llegado una carta del banco. ¿Está todo bien con nuestras finanzas?» Declan se puso tenso. «Por supuesto, cariño, solo correspondencia rutinaria». «¿Estás seguro? Últimamente pareces preocupada». Declan se acercó a Lorraine y la rodeó con el brazo. «No te preocupes, todo está bajo control. Solo un poco de dificultad en el trabajo, pero me las arreglaré». Lorraine quiso pedir más detalles, pero en ese momento sonó el teléfono de Declan. Lo contestó rápidamente y entró en la otra habitación. Lorraine lo oyó hablar en voz baja pero tensa con alguien. Cuando regresó, parecía aún más ansioso. «Lo siento, cariño, tengo que irme enseguida. Hay un problema con uno de los clientes». «¿Ahora? Son casi las 10 de la noche». «Lo sé, pero es importante. No me esperes despierta, vete a la cama». Declan recogió rápidamente y se marchó, dejando a Lorraine desconcertada. No podía quitarse la sensación de que algo estaba pasando, algo que Declan no le estaba contando. Lorraine no pudo dormir en toda la noche. Su intuición profesional le gritaba que algo iba mal. Confiaba en Declan, pero no podía ignorar las señales de alarma.
Por la mañana, con Declan aún dormido, Lorraine se levantó en silencio y se dirigió a su despacho. Sabía que no debía hacerlo, pero el sentido del deber de la agente del FBI estaba por encima de sus dudas personales. Encendió el ordenador de Declan y empezó a revisar sus archivos. Lo que descubrió le estrujó el corazón. Los registros financieros mostraban que Declan estaba sumido en deudas. Varias inversiones fallidas habían provocado enormes pérdidas. Peor aún, encontró pruebas de transacciones financieras ilegales. Lorraine apagó el ordenador y volvió al dormitorio. Su mundo se había vuelto del revés. ¿Cómo era posible que ella, una experimentada agente del FBI, no viera lo que estaba ocurriendo delante de sus narices? ¿Qué iba a hacer ahora con esa información? Se quedó mirando a su marido dormido, intentando conciliar la imagen de Declan enamorado con lo que acababa de saber. Por primera vez desde el comienzo de su relación, Lorraine sentía que estaba a punto de elegir entre el amor y el deber. Lorraine estaba sentada a la mesa de la cocina, removiendo distraídamente su café frío. Hacía una semana que había descubierto los inquietantes datos sobre la situación económica de Declan, pero aún no había encontrado fuerzas para hablar de ello con él. Cada vez que estaba a punto de iniciar una conversación, algo la detenía. Una llamada repentina, un trabajo urgente y la visita de Ítara. El sonido de la puerta al abrirse sacó a Lorraine de su ensueño. Declan entró en la cocina, con un aspecto inusualmente agitado. «Lorraine, cariño, tenemos que hablar», dijo sentándose a su lado. A Lorraine le dio un vuelco el corazón. ¿De verdad había decidido confesar él mismo sus problemas económicos? «Por supuesto, cariño». «¿Qué te pasa?», preguntó, tratando de mantener la calma. Declan respiró hondo. «Llevo mucho tiempo pensando en esto y creo que debemos tomar algunas precauciones». Lorraine se puso tensa. «¿De qué estás hablando?» «Tu trabajo en el FBI es peligroso, Lorraine. Los dos lo sabemos. Y me preocupo por ti todo el tiempo». «Declan, ya hemos hablado de esto antes. Me encanta mi trabajo y entiendo los riesgos». «Sí, pero no se trata solo de los riesgos para ti personalmente». Declan le cogió la mano. «Me preocupa nuestro futuro, nuestra seguridad». Lorraine frunció el ceño. «¿A dónde quieres llegar?» «Creo que deberíamos transferir tu piso a nombre de mi madre». Lorraine apartó la mano como si se hubiera quemado. «¿Qué? ¿Por qué?» «Piensa por ti mismo», dijo Declan rápidamente, como si temiera ser interrumpido. «Si te pasa algo en el trabajo, si incurres en la ira de algún delincuente, podrían venir a por nuestra propiedad. Y si el piso está registrado a nombre de mamá, estaremos a salvo». Lorraine no daba crédito a lo que oía. «Declan, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? Este piso es de mi propiedad, que adquirí mucho antes de conocernos, y no tengo intención de dárselo a nadie. Pero es por nuestra seguridad». Declan levantó la voz. «¿No te das cuenta de lo importante que es?» «No, eres tú el que no lo entiende», se levantó Lorraine, sintiendo cómo la ira se acumulaba en su interior. «Soy agente del FBI, Declan. Sé más de seguridad de lo que puedas imaginar, y entregar mi piso a tu madre no aumentará en absoluto nuestra seguridad». Declan también se levantó. «Lorraine, escúchame. Mamá solo quiere ayudar. Se preocupa por nosotros». «¿Tu madre?» Lorraine sintió que la sangre se le subía a la cara. «¿Así que esto fue idea suya?» «No. Quiero decir, sí. Ella lo sugirió, pero estoy totalmente de acuerdo con ella». Lorraine negó con la cabeza. «No puedo creer que siquiera estés considerando esa opción. Este piso es parte de mi vida, mi propiedad, y no tengo intención de regalarlo, y menos a Ítara». «¿Por qué eres tan negativo con mi madre?» Una nota de irritación apareció en la voz de Declan. «Siempre se ha portado bien contigo». Lorraine resopló. «¿Me ha tratado bien?» «Declan, ¿no te das cuenta de cómo intenta constantemente controlar nuestras vidas?
cómo critica cada una de mis decisiones. Ella solo se preocupa por nosotros. No, Declan. Ella se preocupa por ti y está tratando de manipularnos a los dos. Estaban uno frente al otro, respirando agitadamente. Lorraine podía sentir cómo la tensión acumulada durante años se liberaba por fin. No le entregaré el piso a Ítara. Es mi decisión final, dijo Lorraine con firmeza. Declan se pasó una mano por el pelo. Lorraine, por favor, piénsalo un poco más. Esto es muy importante para mí, para nosotros. ¿Y por qué es tan importante para ti, Declan? Lorraine miró a su marido detenidamente. ¿Tiene algo que ver con tus problemas económicos? Declan se puso pálido. ¿De qué estás hablando? Sé lo de tus deudas, Declan, y sobre algunas transacciones dudosas. El miedo brilló en los ojos de Declan por un momento, pero se recompuso rápidamente. ¿Has estado revisando mis cosas? Ahora había ira en su voz. Soy agente del FBI, Declan. Me doy cuenta cuando algo no está bien. Esto es una invasión de mi privacidad, Declan gritó. No tenías derecho. Y tú no tenías derecho a ocultarme estas cosas. Lorraine también levantó la voz. Estamos casados, Declan. Se supone que debemos confiar el uno en el otro. ¿Confiar? ¿Eres tú el que me habla de confianza después de espiarme? Su discusión fue interrumpida por el timbre de la puerta. Ambos se congelaron, mirándose el uno al otro. ¿Quién será?, preguntó Lorraine. Declan se encogió de hombros. No tengo ni idea. Lorraine se acercó a la puerta y miró por la mirilla. Le dio un vuelco el corazón. Es tu madre, le dijo a Declan. Él asintió. Déjala pasar. Lorraine abrió la puerta intentando mantener la calma. Lorraine, querida, Ítara entró en el piso sin esperar siquiera una invitación. Espero no interrumpir. En realidad, mamá, empezó Declan, pero Ítara lo interrumpió. Pasaba por aquí y pensé en pasarme. Espero que no te importe. Lorraine y Declan intercambiaron miradas. Ambos se dieron cuenta de que no se trataba de una visita casual. Claro que no me importa, dijo Lorraine con una sonrisa forzada. Ven a la cocina, estaba a punto de preparar té. Ítara entró en la cocina, echando un vistazo crítico al interior del piso. Sabes, siempre pensé que este piso era un poco demasiado sencillo para ti. Necesitas algo más representativo. Lorraine sintió que la ira volvía a hervir en su interior, pero trató de contenerse. Me gusta mi piso, Ítara. Me sienta muy bien. Claro que sí, querida. Ítara se sentó a la mesa. Declan, ¿has hablado con Lorraine de mi oferta? Declan parecía incómodo. Sí, mamá, lo estábamos discutiendo. ¿Y? Ítara se volvió hacia Lorraine. ¿Qué te parece, querida? Es una gran idea, ¿verdad? Lorraine respiró hondo, tratando de mantener la compostura. Ítara, agradezco tu preocupación, pero no voy a darle mi piso a nadie. El rostro de Ítara cambió. La máscara de benevolencia se desvaneció, dando paso a una fría ira. Veo que no te das cuenta de lo importante que es esto para nuestra familia. ¿Nuestra familia? Lorraine no pudo contener el sarcasmo. O para ti personalmente, Ítara. ¿Cómo te atreves? Ítara se levantó con los ojos brillantes. Siempre he querido lo mejor para ti, y tú estás arruinando esta familia con tu terquedad. Mamá, por favor, intervino Declan. No vamos a... No, Declan, le cortó Ítara. Tu mujer tiene que darse cuenta de que la familia es lo más importante, y a veces hay que sacrificar cosas por la familia. Lorraine sintió que los últimos restos de paciencia la abandonaban. ¿Sabes qué, Ítara? Estoy harta de tus manipulaciones. Este piso es de mi propiedad y no se lo voy a dar a nadie, ni a ti ni a nadie. Te vas a arrepentir, Lorena. La voz de Ítara estaba llena de amenaza. Todavía no sabes de lo que es capaz nuestra familia. ¡Mamá!, exclamó Declan. ¡Basta! Pero Ítara ya se dirigía a la salida. En la puerta se dio la vuelta.
Piénsalo bien, Lorraine. Tienes tiempo de cambiar de opinión. Por el bien de todos. Cuando la puerta se cerró tras Itara, se hizo un gran silencio en el piso. Lorraine y Declan se levantaron sin mirarse. «Siento todo esto», dijo por fin Declan. Lorraine miró a su marido. «¿De verdad? ¿Lamentas que tu madre intentara manipularme? ¿O sientes que no le siguiera la corriente?» Declan suspiró. «Lorraine, entiende...» «No, Declan», lo interrumpió Lorraine. «Eres tú quien lo entiende. Te quiero, pero no voy a dejar que tú o tu madre dirijan mi vida, y aún tenemos que hablar de tus problemas económicos». Necesito pensar. Declan recogió su chaqueta. «Voy a dar un paseo». Lorraine vio la puerta cerrarse detrás de su marido. Se sentía desolada y confusa. Por primera vez desde el principio de su relación, se preguntó seriamente si había tomado la decisión correcta al casarse con Declan. Declan Ferris estaba sentado en su escritorio a altas horas de la noche, cuando la oficina estaba vacía. Delante de él estaban las escrituras del piso de Lorraine, que había sacado de la casa a escondidas. Sus manos temblaban ligeramente mientras alisaba los papeles. «Es la única salida», susurró para sí, tratando de calmar los frenéticos latidos de su corazón. Declan sacó del cajón de su escritorio varias hojas de papel en las que Lorraine había dejado previamente sus firmas. Escrutó cada trazo, cada línea. En las últimas semanas había pasado incontables horas practicando la reproducción de la firma de su esposa. Con un profundo suspiro, cogió el bolígrafo y empezó a falsificar cuidadosamente la firma de Lorraine en los documentos de transferencia de titularidad. Cada trazo le resultaba difícil, no tanto física como mentalmente. «Lo siento, Lorraine», murmuró, completando la última firma. «No veo otra salida». Una vez terminado, Declan se reclinó en la silla y examinó su trabajo. La falsificación parecía casi perfecta. Dudaba que incluso Lorraine hubiera sido capaz de distinguir las firmas de las auténticas. Al mirar el reloj, Declan se dio cuenta de que llevaba horas trabajando. Era más de medianoche. Recogió rápidamente todos los documentos, los dobló cuidadosamente en un sobre y los escondió en su maletín. De camino a casa, Declan se detuvo en un bar abierto las 24 horas. Necesitaba una copa para ahogar el sentimiento de culpa que le corroía por dentro y por fuera. «Whisky doble», le dijo al camarero, hundiéndose pesadamente en un taburete. Un vaso se convirtió rápidamente en 3, luego en 5. Declan sentía que el alcohol le embotaba los sentidos y le hacía pensar menos en lo que había hecho. Sabía que últimamente había bebido más de lo habitual, pero ahora mismo le parecía la única forma de lidiar con la tensión. Mientras bebía, su cabeza daba vueltas a los siguientes pasos. Sabía que no bastaba con falsificar documentos. Necesitaba pasarlos por el proceso de registro oficial para que el trato pareciera legítimo. Declan sacó su teléfono y marcó un número. «¿Diga?» Una voz somnolienta respondió tras unos pitidos. «Mark, soy Declan. Perdona que llame tan tarde, pero necesito tu ayuda». Mark Peterson era un viejo amigo de Declan que trabajaba en el registro civil. Declan sabía que Mark le debía un favor. «Declan, ¿qué pasa?» «¿Recuerdas cuando dijiste que podías ayudarme con el registro acelerado de documentos? Necesito ese favor. Es urgente». Una pausa flotaba al otro lado de la línea. «Declan, ¿estás seguro? Es arriesgado». «Sé que lo es, Mark, pero realmente necesito tu ayuda. Te lo explicaré todo cuando me reúna contigo». Tras otra pausa, Mark suspiró. «De acuerdo. Ven mañana a la hora de comer. Veré qué puedo hacer». Declan dio las gracias a su amigo y colgó. Terminó el último vaso de whisky y salió tambaleándose del bar. Mientras conducía hacia la casa, Declan vio que las luces seguían encendidas en las ventanas de su piso y el de Lorraine. Sabía que su mujer solía quedarse hasta tarde trabajando en casos del FBI. Por un momento estuvo tentado de contárselo todo a Lorraine.
confesarle sus problemas económicos y pedirle ayuda, pero el miedo y la vergüenza pudieron más. Solo un poco más, se dijo mientras aparcaba el coche. Las cosas mejorarán pronto y se lo explicaré todo a Lorraine. Se dará cuenta de que lo hacía por nosotros. Declan entró en el piso en silencio, intentando no despertar a su mujer. Dejó el maletín con los documentos falsificados en el pasillo y se dirigió al dormitorio. Lorraine ya estaba dormida. Declan se tumbó con cuidado a su lado, sintiendo que la habitación le daba vueltas por el alcohol que había bebido. Pronto cayó en un sueño intranquilo. Por la mañana, Declan se despertó con la cabeza pesada. Lorraine ya se había ido a trabajar, dejando una nota de que volvería tarde. Se levantó con dificultad, se tomó una pastilla para el dolor de cabeza y empezó a prepararse para ir a trabajar. Durante todo el día, Declan estuvo en vilo. De vez en cuando miraba su maletín para asegurarse de que los documentos estaban en su sitio. A la hora de comer se encontró con Mark. «Declan, tienes muy mal aspecto», comentó Mark cuando se sentaron en una mesa de la cafetería. «Una noche dura», murmuró Declan. «Mira, Mark, realmente necesito tu ayuda. Estos documentos hay que registrarlos lo antes posible y sin demasiadas preguntas». Mark miró atentamente a su amigo. «Declan, ¿estás metido en algo? ¿Es esto legal?» Declan apartó la mirada. «No exactamente, pero te juro que es por una buena causa. Solo intento proteger a mi familia». Mark guardó silencio durante un largo momento y luego suspiró pesadamente. «De acuerdo, lo haré por ti. Pero Declan, esta es la última vez. Y si algo sale mal, no sé nada». «Gracias, amigo. No lo olvidaré». Por la noche, Declan volvió a casa sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. El plan se había puesto en marcha, pero la culpa no le dejaba marchar. Volvió a coger la botella de whisky. Lorraine regresó tarde, cuando Declan ya estaba dormido en el sofá, rodeado de vasos vacíos. Sacudió la cabeza, mirando a su marido. Se había convertido en una imagen demasiado frecuente últimamente. Al guardar las cosas de Declan, Lorraine se fijó en su maletín. De repente, sonó el teléfono de su marido, que estaba sobre la mesa. El nombre de Ítara apareció en la pantalla. Lorraine arrugó la nariz. No quería despertar a su marido, pero tampoco quería hablar con su suegra. Decidió dejar la llamada y guardar el teléfono en el maletín de Declan. Al abrir el maletín, Lorraine se quedó helada. Encima había un sobre de documentos. Algo le resultaba familiar. Lo sacó con cuidado y empezó a leer. Con cada línea, sus ojos se abrieron de horror. Eran las escrituras de su piso, pero con algunos cambios. Y al final estaba su firma, una firma que ella no había puesto. Lorraine sintió que se le caía el suelo bajo los pies. Miró a su marido dormido, sin reconocer al hombre con el que se había casado. Lorraine se sentó en el borde de la cama, aferrando con manos temblorosas los documentos encontrados en el maletín de Declan. El reloj marcaba las 3 de la madrugada, pero el sueño no llegaba. Releía cada línea una y otra vez, incapaz de creer lo que estaba ocurriendo. El papeleo era impecable. La escritura que transfería la propiedad de su piso a Ítara Ferris parecía perfectamente legal. Se habían cuidado todos los detalles, se había verificado toda la redacción. Excepto por un O.T. Moore, la firma de Lorraine en la última página estaba falsificada. La conmoción fue sustituida por la ira por el dolor de la traición, y la conmoción de nuevo. ¿Cómo había podido Declan hacer algo así? ¿Cómo había podido traicionar así su confianza? Lorraine recordó su conversación sobre la entrega del piso, las insistentes peticiones de Declan, la presión de Ítara. Ahora todo encajaba. Llevaban mucho tiempo planeándolo y, cuando se dieron cuenta de que Lorraine no aceptaría de buen grado, decidieron hacerlo a sus espaldas. «Por nuestra seguridad», susurró Lorraine, recordando las palabras de su marido. ¡Qué mentira! Se levantó y se acercó a la ventana. La ciudad más allá del cristal dormía,
ajena al drama que se desarrollaba en aquel piso. Lorraine miró las calles familiares, la casa de enfrente donde vivía la agradable pareja de ancianos. Todo podía convertirse en extraños de la noche a la mañana si el plan de Declan e Ítara había tenido éxito. La ira volvió a invadir a Lorraine en una oleada. ¿Cómo se atrevían? ¿Cómo podía Declan hacerle algo así después de todo lo que habían pasado juntos? Regresó a la cama y volvió a coger los papeles. Ahora que el shock inicial había pasado, las habilidades profesionales de la agente del FBI empezaban a imponerse. Lorraine escrutó cada detalle, cada letra. La firma había sido falsificada con maestría. Si Lorraine no hubiera sabido con certeza que ella no había firmado aquellos papeles, podría haber creído que realmente era su firma. Declan debía de haber practicado durante mucho tiempo antes de atreverse a falsificarla. De repente, Lorraine reparó en un pequeño detalle. En la esquina del documento había una huella apenas visible del sello de la oficina de registro. La fecha del sello era mañana. «Ya han presentado los papeles del registro», susurró Lorraine, sintiendo un escalofrío que le recorría la espalda. Se dio cuenta de que no había tiempo para pensar en ello. Si los papeles estaban registrados oficialmente, sería mucho más difícil recuperar el piso. Tenía que actuar ya. Lorraine respiró hondo, intentando calmarse y pensar racionalmente. Es agente del FBI, por el amor de Dios. Trata a diario con delincuentes y criminales. Sabe cómo manejar estas situaciones. Lo primero que hay que hacer es reunir pruebas. Lorraine sacó su teléfono y tomó varias fotos nítidas de los documentos, incluida la firma falsificada. Luego devolvió cuidadosamente los papeles al maletín de Declan, cuidando de dejarlo todo exactamente como estaba. El siguiente paso era ponerse en contacto con las personas adecuadas. Lorraine sabía que no podía actuar oficialmente. Como esposa del sospechoso, estaría fuera del caso, pero tenía contactos que podían ayudar. Marcó el número de Mike Donovan, su viejo amigo y colega de la brigada de fraudes. «Mike, perdona el retraso», dijo Lorraine cuando una voz somnolienta contestó al otro lado de la línea. «¿Lorraine? ¿Qué pasa?» Mike se despertó al instante, al oír la tensión en su voz. «Necesito tu ayuda, Mike. Extraoficialmente». Lorraine resumió la situación, intentando hablar con calma y profesionalidad, aunque por dentro todo hervía de emoción. «Maldita sea, Lorraine». Mike exhaló cuando ella terminó. «Esto es grave. ¿Estás segura de que quieres actuar?» «No tengo elección, Mike. Si no paro esto ahora, podría perderlo todo». «De acuerdo», dijo Mike tras una pausa. «Esto es lo que haremos». Pasaron la siguiente hora discutiendo un plan de acción. Mike se pondría en contacto con las personas adecuadas en la oficina de registro para poner el papeleo en espera. Luego organizarían la vigilancia de Declan y prepararían un equipo para detenerlo. «Lorraine», dijo Mike antes de colgar, ¿estás segura de que estás preparada para esto? Estamos hablando de tu marido. Lorraine sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Dejó de ser mi marido en el momento en que decidió engañarme, Mike. Tengo que hacerlo. Después de hablar con Mike, Lorraine se sintió más tranquila. Tenía un plan, tenía aliados. Ahora tenía que esperar y proceder con cautela. Volvió al dormitorio y se tumbó junto a Declan, que seguía durmiendo profundamente, inconsciente de que su mundo estaba a punto de derrumbarse. Lorraine lo miró a la cara, tan familiar y de pronto extraña. En algún lugar de su interior aún había amor, pero ahora estaba completamente eclipsado por el dolor y la ira. La mañana empezó como de costumbre. Declan se preparaba para ir a trabajar y Lorraine preparaba café. Intentaba actuar como de costumbre, aunque cada mirada a su marido le provocaba un ataque de náuseas. «¿Tienes un gran día hoy?», preguntó Lorraine como de paso, cuando Declan estaba a punto de salir. Él se quedó inmóvil un momento y luego esbozó una sonrisa tensa. «No, nada especial. Solo un día normal de trabajo».
Lorraine asintió, sintiendo que todo su interior se contraía ante aquella mentira. «Que tengas un buen día», le dijo, besándole la mejilla. En cuanto la puerta se cerró tras Declan, Lorraine se apresuró a coger el teléfono. «Mike, se ha ido. ¿Estás listo?» «Todo está en su sitio, Lorraine. Lo tenemos vigilado». Las siguientes horas fueron las más largas de la vida de Lorraine. Sentada en casa, en contacto permanente con Mike, esperando noticias. Cada timbre del teléfono la hacía estremecerse. Finalmente, hacia el mediodía, Mike llamó. «Está de camino a la oficina de registro. Estamos listos para actuar». Lorraine respiró hondo. «Hazlo, Mike». Ella sabía que ahora mismo, en este mismo minuto, la vida de Declan estaba cambiando drásticamente. Los agentes del FBI ya le estaban esperando fuera de la oficina de registro. En cuanto intentara recuperar los documentos, lo detendrían. Lorraine se sentó en el sofá, extrañamente desolada. Había hecho lo que tenía que hacer. Se había protegido a sí misma y a su propiedad. Pero, ¿por qué le pesaba tanto el alma? El teléfono volvió a sonar. Era Itara. «Lorraine, querida», la voz de su suegra sonaba inusualmente agitada. «¿Sabes dónde está Declan? No contesta a mis llamadas». Lorraine sintió que la ira le hervía por dentro. Itara, por supuesto, estaba al tanto de todo el plan. «No lo sé, Itara», respondió fríamente. «Quizá tenga una reunión importante». «Oh, bueno, sí, por supuesto». Itara trató de ocultar la decepción en su voz. «Solo dile que me llame cuando esté libre». «Lo haré», dijo Lorraine y colgó. Sabía que Itara también tenía que responder por su participación en el crimen. Pero ahora lo más importante era detener a Declan y conservar el piso. Pasó otra hora de angustiosa espera hasta que Mike volvió a llamar. «Lorraine, lo tenemos. Han detenido a Declan». Lorraine cerró los ojos, sintiendo que las lágrimas corrían por sus mejillas. El alivio se mezclaba con el dolor y la amargura. «Gracias, Mike», dijo en voz baja. «¿Y ahora qué?» «Ahora necesitamos tu declaración oficial y, Lorraine, será mejor que consigas un buen abogado. No va a ser un juicio fácil». Lorraine asintió, aunque Mike no podía verla. «Entiendo. Estaré en la oficina en una hora». Tras colgar el teléfono, Lorraine permaneció inmóvil durante largo rato, con la mirada perdida en el vacío. Su vida acababa de dar un vuelco. Un matrimonio roto, una confianza traicionada. Declan Ferris daba golpecitos nerviosos con los dedos en el volante mientras permanecía de pie entre el tráfico matutino. Su mirada volvía una y otra vez al maletín que yacía en el asiento del copiloto. En su interior había documentos que cambiarían su vida y la de Lorraine para siempre. Recordó los acontecimientos de la noche anterior, cómo había entrado en el piso sin hacer ruido, intentando no despertar a su mujer. Cómo había colocado cuidadosamente el maletín con los documentos falsificados en el pasillo. Cómo Lorraine, ya dormida, se había vuelto hacia él en sueños y por un momento se había sentido abrumado por la culpa. Pero por la mañana, mientras se preparaba para ir a trabajar, Lorraine actuaba como de costumbre, preparando café, preguntando por los planes del día. Nada indicaba que sospechara algo. «¿Tienes un gran día hoy?», preguntó entonces. Declan se estremeció, volviendo al presente. El semáforo cambió a verde y él se levantó lentamente de su asiento. «Más importante de lo que crees, cariño», murmuró para sí. Al llegar al edificio de registro, Declan aparcó y se sentó en el coche durante unos minutos, recuperando la cordura. Sabía que lo que estaba a punto de hacer era ilegal. Sabía que podía arruinar su matrimonio si Lorraine se enteraba, pero también sabía que no tenía elección. Las deudas aumentaban, los acreedores insistían cada vez más y su madre... Bueno, Itara nunca perdía la oportunidad de recordarle sus responsabilidades para con su familia. Respirando hondo,
Declan cogió su maletín y salió del coche. No se percató de la discreta furgoneta aparcada cerca, desde la que le observaban atentamente. En el edificio de registro, Declan fue directamente al despacho de su viejo amigo, Mark Peterson. Mark ya le estaba esperando, mirando nervioso su reloj. Declan, asintió al entrar. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Declan puso su maletín sobre la mesa y sacó los papeles. No tengo elección, Mark. ¿Puedes hacerlo? Mark cogió los papeles y empezó a hojearlos. Sus cejas se alzaron cuando llegó a la firma de Lorraine. Declan empezó, pero el hombre lo interrumpió. No preguntes, Mark, solo hazlo. Mark dudó un momento, luego asintió y empezó a introducir los datos en el ordenador. Declan se paseaba nervioso por el despacho, mirando a la puerta de vez en cuando. «Hecho», dijo finalmente Mark. «Los documentos están registrados. El piso ya pertenece oficialmente a...». En ese momento, la puerta de la oficina se abrió de golpe. Declan se dio la vuelta y vio a varios hombres trajeados, que claramente no parecían los visitantes habituales de la oficina de registro. «¿Declan Ferris?», preguntó uno de ellos, mostrando su placa del FBI. «Queda detenido por intento de fraude y falsificación». Declan sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. «¿Qué? ¿Pero cómo...?» Su mirada se posó en Mark, que estaba sentado con la cabeza gacha. «Mark, tú...» «Lo siento, Declan», dijo Mark en voz baja. «No podía ser cómplice de un crimen». Los agentes del FBI se acercaron a Declan. Uno de ellos empezó a leerle sus derechos mientras el otro lo esposaba. «No lo entienden», intentó explicar Declan. «Todo esto es por mi familia. Tenía que hacerlo». Pero los agentes no parecían escucharle. Sacaron a Declan de la oficina y lo condujeron por el vestíbulo principal de la oficina de registro. La gente se volvió, observando la escena con curiosidad y conmoción. Cuando llegaron a la calle, Declan vio varios coches de policía con luces intermitentes. La gente que pasaba se detenía para ver qué ocurría. De repente, la vio. Lorraine estaba junto a uno de los coches del FBI, con el rostro pálido y tenso. Sus miradas se encontraron y Declan sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos. «¡Lorraine!», gritó. «¡Lorraine! Lo siento. Puedo explicártelo todo». Pero Lorraine se dio la vuelta y el agente del FBI empujó a Declan con suavidad pero con firmeza hacia el coche que le esperaba. Cuando la puerta se cerró de golpe, aislándolo del mundo exterior, Declan se dio cuenta por fin de la gravedad de su situación. Lo había perdido todo: su libertad, su reputación y, lo peor de todo, la confianza y el amor de Lorraine. El coche se puso en marcha y se llevó a Declan hacia un futuro desconocido. Miró por la ventanilla trasera la figura de Lorraine que se alejaba y se dio cuenta de que tal vez la vería por última vez. Mientras tanto, Lorraine permanecía inmóvil, mirando fijamente al coche de policía que se alejaba. Su colega, Mike Donovan, se acercó y le puso una mano en el hombro. «¿Estás bien?», le preguntó. Lorraine respiró hondo, tratando de ordenar sus pensamientos. «No lo sé, Mike. Pensé que me sentiría aliviada cuando todo esto terminara, pero ahora...». «Lo entiendo», dijo Mike suavemente. «Pero hiciste lo correcto, Lorraine. Cometió un delito». Lorraine asintió, pero la sensación de vacío en su interior no desapareció. «¿Y ahora qué?». «Ahora tenemos que interrogar a Declan y reunir todas las pruebas, y tú tienes que prepararte para el largo proceso judicial». Lorraine volvió a asentir, sintiendo que la fatiga se apoderaba de ella. «Quiero irme a casa, Mike. Necesito tiempo para darle sentido a todo esto». «Claro», aceptó Mike. «Te llevaré, pero mañana tendremos que hablar de los próximos pasos». Mientras se dirigían a casa de Lorraine, su teléfono empezó a sonar sin parar. Y Tara, una y otra vez. «¿No vas a contestar?», preguntó Mike. Lorraine negó con la cabeza. «Ahora mismo no.
No estoy preparada para hablar con ella. Pero sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarse también a Ítara. Probablemente su suegra ya sabía lo de la detención de Declan y le exigiría explicaciones. En casa, Lorraine fue directa al dormitorio. Abrió el armario y vio las cosas de Declan colgadas ordenadamente junto a su ropa. Este cuadro ordinario le pareció de pronto insoportable. En un arrebato de emoción, Lorraine empezó a arrancar la ropa de Declan de las perchas y a tirarla al suelo. Camisas, trajes, corbatas, todo se amontonó desordenadamente. Cuando el armario quedó vacío, Lorraine se hundió en la cama, sintiendo que las lágrimas le corrían por las mejillas. No supo cuánto tiempo permaneció así, mirando las pertenencias desparramadas, pero de pronto el timbre de la puerta la sacó de su aturdimiento. Lorraine se estremeció y miró el reloj. Habían pasado horas desde la detención de Declan. El timbre volvió a sonar, esta vez con más insistencia. Lorraine se levantó lentamente y se dirigió a la puerta. Supo quién estaba detrás incluso antes de abrirla. «¡Lorraine!». La voz de Ítara estaba llena de ira e indignación. «¿Qué está pasando? ¿Dónde está Declan? ¿Por qué está detenido?». Lorraine fulminó con la mirada a su suegra, sintiendo cómo la ira volvía a hervir en su interior. Esta mujer era cómplice del intento de despojarla de su propiedad. Conocía los planes de Declan y los alentaba. «Creo que deberías irte, Ítara», dijo Lorraine con calma. «¿Irme? No me iré a ninguna parte hasta que me expliques qué está pasando». Ítara intentó colarse en el piso, pero Lorraine le cerró el paso. «He dicho que te vayas», repitió Lorraine, sintiendo que su paciencia se agotaba. «O llamaré a la policía». «¿A la policía?». Ítara se rió. «Ya llamaste a la policía por tu marido. ¿Y ahora me amenazas? ¿Qué te ha pasado, Lorena?». «¿A mí?». Lorraine sintió que la voz le temblaba de rabia apenas contenida. «Fuisteis tú y Declan los que intentasteis engañarme. Intentasteis robarme el piso». Ítara guardó silencio un momento, con el rostro pálido. «No sé de qué me estás hablando». «No finjas, Ítara. Sé lo de los documentos falsos. Conozco tu plan. Y créeme, también responderás por ello». Lorraine vio un destello de miedo en los ojos de Ítara, pero fue rápidamente sustituido por determinación. «Te vas a arrepentir de esto, Lorraine», siseó Ítara. «Arruinaste a nuestra familia. No lo permitiré». «Tú eres la que destruyó nuestra familia con tu avaricia y manipulación», replicó Lorraine. «Ahora vete. La próxima vez nos comunicaremos a través de mi abogado». Con esas palabras, Lorraine cerró la puerta en las narices de Ítara. Oyó a su suegra gritar y golpear la puerta durante un rato más, pero no le prestó atención. De vuelta en el dormitorio, Lorraine miró las pertenencias dispersas de Declan. Tenía mucho que hacer. Reunir todas sus cosas, ponerse en contacto con un abogado, prepararse para el juicio que se avecinaba. Pero ahora no tenía energía para eso. Lorraine se tumbó en la cama, sintiendo cómo el cansancio y la tensión emocional de los últimos días acababan por hacer mella en ella. Cerró los ojos y se permitió imaginar por un momento que todo aquello no era más que un terrible sueño del que estaba a punto de despertar. Lorraine se despertó temprano esta mañana sintiéndose agotada y destrozada. Los acontecimientos de ayer, la detención de Declan, el enfrentamiento con Ítara, todo parecía un sueño surrealista. Pero la realidad no tardó en imponerse cuando vio las pertenencias de su marido esparcidas por el suelo. Respiró hondo y se levantó de la cama. Sabía que le esperaba un día duro, pero no tenía sentido aplazar lo inevitable. Había que actuar. Lo primero que hizo fue llamar al trabajo y tomarse el día libre. Su jefe, que ya estaba al corriente de la situación, se mostró comprensivo y le ofreció todo el tiempo que necesitara. Entonces Lorraine empezó a empaquetar metódicamente las pertenencias de Declan. Cada camisa, cada corbata le traía un recuerdo, y cada recuerdo le dolía.
pero se obligó a seguir adelante, metiéndolo todo en grandes cajas. Cuando llegó al cajón de los archivos, su mano se congeló sobre la carpeta con el certificado de matrimonio. Lorraine sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero las apartó rápidamente. No, no era momento para debilidades. Al mediodía, todas las pertenencias de Declan estaban empaquetadas. Lorraine miró la mitad vacía del armario y sintió una extraña mezcla de alivio y tristeza. De pronto, su mirada se posó en una cajita que había sobre la mesilla de noche, un regalo de Ítara para su boda. Lorraine sintió que la rabia le hervía por dentro. Ítara. Ella también debía responder por su participación en todo esto. Sin pensarlo, Lorraine cogió la caja y los demás objetos que le había regalado su suegra y los metió en otra caja. Que se lo lleve todo. Con un gesto decisivo para sí misma, Lorraine empezó a sacar las cajas del piso. Las apiló en el rellano, sin importarle lo que pensaran los vecinos. Cuando sacó la última caja, cerró la puerta y sacó el teléfono. Era hora de poner fin a esta historia. «Ítara», dijo cuando su suegra contestó al teléfono, «ven a buscar las cosas de Declan y tus regalos. Tienes una hora». «¿Qué, Lorraine? ¿De qué estás hablando?» La voz de Ítara sonaba indignada. «Ya me has oído. En una hora estará todo en la calle». Sin esperar respuesta, Lorraine colgó el teléfono. Sabía que Ítara iba a venir. Su suegra nunca perdía la oportunidad de montar una escena. De hecho, menos de una hora después, Lorraine oyó el ruido de un coche que se acercaba. Al asomarse a la ventana, vio a Ítara bajando de su lujoso sedán, con el rostro demudado por la ira. Lorraine respiró hondo, preparándose para la inevitable confrontación, y abrió la puerta. «¿Qué es todo esto?», gritó Ítara, sin apenas ver a Lorraine. «¿Cómo te atreves a tirar las cosas de mi hijo?» «Tu hijo es un criminal, Ítara», replicó Lorraine con calma. «Y tú fuiste cómplice de su crimen. No quiero que nada relacionado contigo permanezca en mi casa». Ítara se puso pálida. «No puede hacer eso. Este piso pertenece a mí», replicó Lorraine. «Este piso me pertenece a mí, y solo a mí, y a pesar de tus maquinaciones, seguirá siéndolo». Ítara dio un paso adelante, con los ojos brillantes de rabia. «Has destruido a nuestra familia, Lorraine. Traicionaste a Declan, me traicionaste a mí». «¿Yo?». Lorraine sintió que su compostura empezaba a resquebrajarse. «Fuiste tú quien intentó engañarme. Declan y tú planeasteis robar mi propiedad». «Lo hacíamos por tu propio bien», Ítara gritó. «No te das cuenta de lo peligroso que es tu trabajo. Queríamos protegerte». Lorraine se rió, pero no había alegría en su risa. «¿Protegerme? ¿Privándome de mi hogar? ¡Qué noble objetivo, Ítara!». Dio un paso atrás y señaló las cajas. «Coge tus cosas y vete. No quiero volver a verte». Pero Ítara no se movió de su asiento. En lugar de eso, dio otro paso hacia Lorraine, con la cara contorsionada por la ira. «Te vas a arrepentir de esto, Lorraine. Te prometo que te arrepentirás». Lorraine sintió un escalofrío. Vio algo más que ira en los ojos de Ítara. Había verdadero odio. «¿Es eso una amenaza, Ítara?», preguntó Lorraine, adoptando instintivamente una postura defensiva. «Es una promesa», siseó Ítara. «¿Crees que has ganado? Aún no sabes de lo que es capaz nuestra familia». En ese momento, Lorraine se dio cuenta de que la situación se estaba descontrolando. Rápidamente sacó su teléfono. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Ítara, observando sus acciones. «Llamando a la policía», respondió Lorraine. «Acabas de amenazar a un agente federal, Ítara. Eso es un delito grave». Los ojos de Ítara se abrieron de sorpresa y miedo. «No te atreverías a...». Pero Lorraine ya estaba marcando un número. «Hola, soy la agente Lorraine Hampton del FBI. Necesito ayuda en una dirección». Ítara corrió hacia las escaleras, pero Lorraine fue más rápida. Agarró a su suegra del brazo, manteniéndola en su sitio. «Suéltame», Ítara gritó, tratando de liberarse. «No, Ítara».
Esta vez no te vas a ir así como así, dijo Lorraine con firmeza. Responderás de tus actos. Los minutos siguientes transcurrieron en un tenso silencio. Y Tara dejó de resistirse, pero su mirada llena de odio nunca se separó de la de Lorraine. Por fin se oyó el sonido de las sirenas. 2 coches de policía se detuvieron frente a la casa y 4 agentes subieron rápidamente las escaleras. «Agente Hampton», uno de ellos se dirigió a Lorraine. «Recibimos su llamada. ¿Qué está pasando aquí?» Lorraine explicó brevemente la situación, sin omitir detalles sobre el intento de fraude y las amenazas de Ítara. Los agentes la escucharon atentamente y luego uno de ellos se volvió hacia Ítara. «Señora, va a tener que venir con nosotros a comisaría a declarar». «Esto es ridículo», exclamó Ítara. «No pueden arrestarme». «No vamos a detenerla, señora», respondió el agente con calma. «Pero, dada la gravedad de los cargos, necesitamos obtener su declaración oficial». Ítara lanzó una mirada fulminante a Lorraine, pero permitió que los agentes la alejaran. Cuando bajaron las escaleras, se dio la vuelta. «Esto no ha terminado, Lorraine», dijo. «Aún te arrepentirás de tus actos». Lorraine vio alejarse los coches de policía, llevándose a Ítara. Sintió una extraña mezcla de alivio y ansiedad. Por un lado, por fin había podido defenderse de las manipulaciones y amenazas de su suegra. Por otra, se da cuenta de que es solo el principio de una larga y difícil lucha. De vuelta al piso, Lorraine se sentó en el sofá y se cubrió la cara con las manos. Solo ahora, cuando la adrenalina había desaparecido, se dio cuenta de lo cansada que estaba, física y emocionalmente. Su mirada se posó en la fotografía de la mesita. En ella aparecían ella y Declan el día de su boda, felices y llenos de esperanza en el futuro. Lorraine sintió que se le hacía un nudo en la garganta. ¿Cómo podían haber cambiado tanto las cosas? ¿Cómo podía traicionarla así la persona en la que más confiaba en el mundo? El timbre del teléfono la sacó de su ensueño. Era Mike, su colega del FBI. «Lorraine, he oído lo que ha pasado. ¿Estás bien?» Respiró hondo. «Sí, Mike. Estaré bien. Mira, sé que esto es difícil para ti en este momento, pero tenemos que hablar sobre el caso. El fiscal quiere reunirse mañana para discutir los cargos contra Declan y la posible implicación de Ítara». Lorraine asintió, aunque Mike no podía verla. «De acuerdo, allí estaré». El Palacio de Justicia se cernía sobre Lorraine, con sus majestuosas columnas como un recordatorio de la inexorabilidad de la justicia. Respiró hondo, se ajustó las solapas de su austero traje y se dirigió a la entrada. Hoy era el día que había estado esperando y temiendo al mismo tiempo. El comienzo del juicio de Declan e Ítara. Los últimos meses habían pasado volando. Interminables reuniones con abogados, declaraciones, preparación de documentos. Todo ello requería mucha energía y tiempo, pero Lorraine estaba decidida a llevar el caso hasta el final. En el tribunal se sentó junto al fiscal, John Foster. Él la saludó con la cabeza, sus ojos irradiaban confianza. «¿Está lista, agente Hampton?», preguntó en voz baja. Lorraine asintió. «Sí, más que preparada». Declan e Ítara no tardaron en entrar en la habitación. Lorraine sintió que el corazón se le estrujaba al ver a su marido en bata de presidiario. A pesar de todo lo que había pasado, una parte de ella todavía lo amaba, pero rápidamente reprimió esos sentimientos. No era momento para debilidades. Ítara, en cambio, parecía serena y segura de sí misma. Lanzó una fría mirada a Lorraine antes de sentarse junto a su abogado. La juez Martha Reynolds, conocida por su justicia e imparcialidad, abrió la sesión. «Estamos hoy aquí reunidos en el caso de los Estados Unidos contra Declan Ferris e Ítara Ferris, acusados. ¿Entendéis los cargos que se os imputan?» Declan e Ítara asintieron. Sus abogados alegaron la inocencia de sus clientes. El fiscal Foster comenzó su alegato inicial.
Estimados miembros del jurado, tienen ante ustedes un caso de traición, fraude y abuso de confianza. Declan Ferris, ayudado e instigado por su madre, Itara Ferris, intentó apropiarse indebidamente de los bienes de su esposa, la agente del FBI Lorraine Hampton. Lorraine escuchó mientras Foster exponía los hechos del caso. Cada palabra era como un puñal que le recordaba la traición que había sufrido. Cuando llegó el momento de testificar, Lorraine sintió que todos los ojos de la sala se volvían hacia ella. Respiró hondo y se acercó al estrado. Agente Hampton, dígale al tribunal cómo descubrió el intento de fraude de su marido. Lorraine comenzó su relato, intentando hablar con claridad y profesionalidad a pesar de la tormenta de emociones que sentía en su interior. Habló de los documentos que había encontrado, de la firma falsificada, de los planes de Declan e Itara. ¿Y cómo te sentiste cuando descubriste esto?, preguntó Foster. Lorraine guardó silencio un momento, reuniendo sus pensamientos. Me sentí traición, conmoción, rabia. El hombre en quien confiaba más que en nadie en el mundo, el hombre con quien planeaba pasar mi vida, intentó engañarme de la forma más baja posible. Lanzó una mirada a Declan. Él estaba sentado con la cabeza gacha, incapaz de mirarla a los ojos. El abogado de Declan, Michael Green, comenzó su contrainterrogatorio. Agente Hampton, usted afirma que mi cliente intentó robar su propiedad, pero ¿no es cierto que, como marido y mujer, compartían todos los bienes? Lorraine negó con la cabeza. No, no es cierto. El piso lo compré yo antes del matrimonio y siguió siendo de mi propiedad personal. Y sin embargo, ¿no es natural que los cónyuges lo compartan todo? Compartir, sí, respondió Lorraine con firmeza, pero no robar ni engañar. El interrogatorio de Itara fue igualmente tenso. Ella negó cualquier implicación en el plan, alegando que simplemente trataba de ayudar a su hijo y a su nuera. Siempre quise lo mejor para nuestra familia, dijo Itara, con los ojos llenos de lágrimas. No sabía de la ilegalidad de las acciones de Declan, pero el fiscal Foster fue implacable. Presentó registros telefónicos y correos electrónicos que demostraban que Itara no solo conocía el plan, sino que participó activamente en su desarrollo. El juicio duró varios días. Se escucharon testimonios de expertos, se analizaron documentos financieros y se estudiaron todos los detalles del caso. Finalmente, llegó el momento de los discursos finales. Los abogados de Declan e Itara intentaron presentar sus acciones como un error bien intencionado. Hablaron de estrés, dificultades económicas y el deseo de proteger a su familia. El fiscal Foster, por su parte, recordó al jurado la gravedad del delito. No se trata de una simple disputa familiar, dijo. Se trata de un intento deliberado de fraude, falsificación de documentos y abuso de confianza. Declan Ferris traicionó no solo a su esposa, sino también su juramento como ciudadano de defender la ley. Itara Ferris, en lugar de detener a su hijo, alentó sus acciones criminales. El jurado se retiró para el veredicto. Las horas de espera le parecieron una eternidad a Lorraine. Se sentó en el pasillo del tribunal tratando de calmar su corazón que latía frenéticamente. Finalmente, el jurado regresó. La sala quedó en silencio mientras el juez Reynolds pedía que se leyera el veredicto. En el caso de Estados Unidos contra Declan Ferris, el jurado declara al acusado culpable de todos los cargos. Lorraine sintió que la invadía una oleada de alivio. Miró a Declan, que permanecía inmóvil, con el rostro pálido y tenso. En el caso de Estados Unidos contra Itara Ferris, el jurado declara a la acusada culpable de complicidad en fraude. Itara sollozó con fuerza, su confianza finalmente quebrada. El juez Reynolds levantó la sesión para dictar sentencia. Lorraine salió al pasillo, sintiendo una extraña mezcla de alivio y tristeza. Se había hecho justicia, pero el precio era la destrucción de su familia. Cuando todos volvieron a la sala para el anuncio del veredicto,
El ambiente era tenso. El juez Reynolds rodeó la sala con semblante serio. Declan Ferris ha sido declarado culpable de un delito grave. Ha abusado de la confianza de su esposa y ha intentado apropiarse indebidamente de sus bienes. Dada la gravedad del delito y la falta de remordimiento por su parte, le condeno a 5 años de prisión. Lorraine oyó a Declan suspirar pesadamente. 5 años. Era un castigo duro pero justo. Y Tara Ferris, continuó el juez, ha sido declarada culpable de complicidad en el crimen de su hijo. Aunque su papel fue menos activo, usted es responsable de alentar y apoyar sus acciones ilegales. La condeno a 2 años de libertad condicional y 1000 horas de servicio comunitario. Y Tara parecía sorprendida. Obviamente, no esperaba ningún castigo real. Cuando se suspendió la vista, Lorraine sintió que la tensión de los últimos meses la abandonaba por fin. Al salir de la sala, se cruzó con Declan mientras se lo llevaban. Por un momento, algo brilló en sus ojos. Arrepentimiento, remordimiento, pero el momento pasó rápidamente y Declan se dio la vuelta. Y Tara, al pasar, lanzó a Lorraine una mirada torva. «Te arrepentirás de esto», siseó. Pero Lorraine se limitó a negar con la cabeza. «No, Tara. De lo único que me arrepiento es de haber confiado en vosotras». Había pasado 1 año desde la condena de Declan e Tara. Lorraine Hampton estaba de pie junto a la ventana de su despacho en el edificio del FBI, observando el ajetreo de la ciudad. El timbre del teléfono la sacó de su ensueño. «Agente Hampton», contestó. «Lorraine, tenemos un nuevo caso». Era su supervisor, James Donovan. «Creo que deberías echarle un vistazo». Unos minutos después, Lorraine ya estaba en la sala de conferencias, estudiando los archivos de la nueva investigación. Una red de narcotraficantes que utilizaba la última tecnología para ocultar sus actividades. Un caso complejo que requería todas sus habilidades y experiencia. «¿Qué te parece?», preguntó James, viéndola repasar rápidamente los expedientes. Lorraine levantó la vista, con un fuego de emoción ardiendo en sus ojos. «Creo que tenemos que profundizar más. Aquí hay algo que no cuadra». James sonrió. «Por eso te asigno este caso, Lorraine. Tu intuición nunca falla». Durante las semanas siguientes, Lorraine se sumergió por completo en su trabajo. Pasó largas horas analizando datos, entrevistando a testigos, construyendo una compleja red de conexiones entre sospechosos. Sus compañeros notaron el cambio en ella. Lorraine siempre había sido una excelente agente, pero ahora era como si hubiera encontrado una nueva fuerza y determinación. «¿Estás bien?», le preguntó un día Mike Donovan, su viejo amigo y colega. «Casi nunca sales de la oficina». Lorraine se apartó del ordenador y sonrió. «Estoy perfectamente, Mike. Es que el trabajo me hace seguir adelante». Mike asintió comprensivo. Había estado a su lado durante todo el juicio y sabía por lo que estaba pasando. «¿Sabes qué? A todos nos vendría bien descansar un poco. ¿Qué tal si salimos con los chicos esta noche?» Lorraine quiso decir que no, pero luego pensó que tal vez Mike tenía razón. Realmente necesitaba relajarse un poco. «De acuerdo», aceptó. «¿A dónde vamos?» Esa noche, Lorraine se sentó con unos cuantos colegas en un acogedor bar cerca de la oficina. El ambiente era relajado, sonaba música agradable y las conversaciones no estaban relacionadas con el trabajo. «Por Lorraine», Mike levanta un brindis. «Por la agente más tenaz y con más talento de nuestro departamento». Todos secundaron el brindis y Lorraine sintió que sus mejillas se sonrojaban ligeramente. No estaba acostumbrada a este tipo de atención. «Gracias, chicos», dijo, «pero todos sois igual de talentosos y persistentes». La conversación fluyó sin problemas hacia otros temas. Los colegas comentaban las últimas noticias y compartían anécdotas divertidas. Lorraine se sorprendió a sí misma pensando que, por primera vez en mucho tiempo, estaba realmente relajada y disfrutaba del momento. De repente,
Un hombre sentado detrás de la barra atrae su atención. Le resultaba vagamente familiar. Alto, moreno y de mirada atenta, destacaba claramente entre los demás clientes del bar. Al notar su mirada, el hombre sonrió y levantó la copa en señal de saludo. A Lorraine le dio un vuelco el corazón. ¿Quién es?, preguntó en voz baja a Sara, su colega. Sara siguió su mirada y sonrió. Es Alex Morton. Es el nuevo consultor de ciberseguridad. Se incorporó hace un par de semanas. Lorraine asintió, tratando de ocultar su interés. Alex se levantó y se dirigió a su mesa. «Buenas noches», dijo acercándose. «Espero no molestar». «En absoluto», respondió Mike, acercándose para dejar sitio. «Acompáñanos, Alex». Alex se sentó junto a Lorraine y ella pudo percibir el ligero aroma de su colonia. «No nos han presentado formalmente», dijo extendiendo la mano. «Alex Morton, Lorraine Hampton», respondió ella, estrechándole la mano. «He oído hablar mucho de usted, agente Hampton». Alex sonrió. Su reputación en el FBI es impresionante. Lorraine sintió que sus mejillas volvían a sonrojarse ligeramente. «Gracias. He oído que es nuestro nuevo experto en ciberseguridad». Alex asintió. «Sí, me incorporé al equipo hace unas semanas. Espero que mis conocimientos sean útiles en sus investigaciones». La conversación fluyó fácil y despreocupadamente. Alex demostró ser no solo un profesional en su campo, sino también un interesante conversador. Habló de las últimas tendencias en el mundo de la ciberseguridad, de su experiencia en el sector privado y de sus viajes por todo el mundo. Lorraine se sintió realmente interesada. Hizo preguntas, compartió sus pensamientos y el tiempo pasó volando. Cuando la velada llegaba a su fin y todos empezaban a recoger para irse a casa, Alex se volvió hacia Lorraine. «Ha sido un placer conocerla, agente Hampton», dijo. «Quizá podríamos continuar nuestra conversación tomando un café alguna vez». Lorraine dudó un momento. Después de todo lo que había pasado con Declan, no estaba segura de estar preparada para una nueva relación, pero algo en Alex, su sinceridad, su inteligencia, la atraía. «Me encantaría», respondió finalmente, sorprendiéndose a sí misma. Alex se animó. «Estupendo. Hasta luego, Lorraine». De vuelta a casa, Lorraine sintió una extraña excitación. No esperaba que la velada acabara así, pero por primera vez en mucho tiempo se sintió esperanzada por un futuro que no estuviera ensombrecido por las sombras del pasado. Las semanas siguientes pasaron volando. Lorraine seguía trabajando en un complejo caso de tráfico de drogas, pero ahora tenía una nueva fuente de inspiración. Alex resultó ser no solo un agradable conversador, sino también un valioso aliado en la investigación. Sus pausas para tomar café se convirtieron en algo habitual, y Lorraine esperaba con impaciencia esos momentos. Hablaban de trabajo, compartían anécdotas vitales y discutían sobre libros y películas. Un día, sentados en una acogedora cafetería cerca de la oficina, Alex se puso serio de repente. «Lorraine», comenzó, «sé que has tenido un año duro, y no quiero presionarte ni precipitar las cosas, pero quiero que sepas que disfruto mucho pasando tiempo contigo». Lorraine sintió que el corazón le latía más deprisa. «A mí también, Alex», respondió con sinceridad. «Creo que quizá podríamos intentar algo más que una simple amistad, si te apetece, claro». Lorraine respiró hondo. Una parte de ella aún tenía miedo de abrirse a alguien, de volver a confiar, pero otra parte se dio cuenta de que la vida seguía y no podía vivir en las sombras del pasado para siempre. «Me gustaría intentarlo, Alex», dijo finalmente, «pero vayamos despacio, ¿vale?» Alex sonrió y le cogió la mano con suavidad. «Claro, tenemos todo el tiempo del mundo». En ese momento, Lorraine se dio cuenta de que un nuevo capítulo de su vida había comenzado de verdad. No sabía qué le depararía el futuro, pero estaba dispuesta a afrontarlo con el corazón abierto.
Por la noche, Lorraine se asomó a la ventana de su piso y contempló la ciudad. Había sufrido traición y dolor, pero había salido fortalecida. Había conservado su casa, su independencia y su dignidad. Y ahora, con un nuevo trabajo, nuevos amigos y tal vez un nuevo amor en el horizonte, Lorraine estaba preparada para todo. Sabía que, fueran cuales fueran los retos que le deparara la vida, podría afrontarlos. Porque ella es Lorraine Hampton, una agente del FBI y una mujer fuerte e independiente. Y su historia no ha hecho más que empezar.